La política estadounidense atraviesa un momentos de alta tensión, políticos que cambian de camiseta, lealtades que se quiebran y una crisis de liderazgo que amenaza con fracturar a uno de los partidos más poderosos del país. Lo llamativo es que no son los adversarios históricos de Donald Trump, no son los demócratas quienes hoy encabezan la presión para que renuncie, sino sus propios aliados. Los mismos republicanos que alguna vez lo defendieron con uñas y dientes. Este fenómeno refleja el desgaste profundo que vive el Partido Republicano. Trump, que hace apenas unos años era visto como el líder indiscutible de la derecha conservadora, hoy observa cómo las bases de su partido se desmoronan y cómo figuras relevantes se marchan para integrarse a las filas demócratas. La traición, desde la óptica de Trump, es más dolorosa porque proviene de quienes lo ayudaron a conquistar el poder. Ya no son los enemigos ideológicos de siempre quienes exigen que deje la Casa Blanca, ahora son los mismos hombres y mujeres que construyeron su candidatura, que lo respaldaron en campañas y que incluso lo defendieron frente a los múltiples juicios políticos y controversias. Un ejemplo emblemático es el de Jeff Duncan, exgobernador de Virginia. Duncan no es un político menor ni un recién llegado, sino un republicano de larga trayectoria que durante décadas fue referente del conservadurismo rojo. Sin embargo, recientemente sorprendió al país anunciando que abandona las filas republicanas y se lanza como candidato demócrata. Su justificación es contundente, ya no reconoce en el Partido Republicano los valores que lo formaron. Afirma que no tiene nada en común con lo que el partido representa hoy y asegura que seguir en esa trinchera sería traicionar sus convicciones éticas. Que un pilar republicano se ponga la camiseta azul es, en sí mismo, un símbolo de la magnitud del colapso que atraviesa la derecha bajo el liderazgo de Trump. Este éxodo ocurre en un contexto de crisis nacional. La inflación está fuera de control, los precios de alquiler suben como la espuma, el costo de los medicamentos se vuelve inalcanzable y los programas de asistencia social como Medicare y Medicaid se ven recortados. A esto se suma el cierre gubernamental que ha paralizado a gran parte del aparato federal, reflejando la incapacidad del gobierno para administrar los recursos en medio de la quiebra. En lugar de responder con medidas serias, Trump parece vivir en un universo paralelo. En su red social presume haber decorado el despacho oval con oro de 24 quilates, como si fuera un palacio monárquico. Y difunde teorías extravagantes como la supuesta existencia de camas alienígenas capaces de curar el cáncer. El contraste no podría ser mayor. Mientras millones de estadounidenses luchan por pagar la renta o costear insulina, el presidente se jacta de lujos inútiles y fantasías irreales. La pregunta es obvia, ¿en qué beneficia el oro del despacho oval a las familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas? La respuesta es clara, en nada. Ese divorcio entre las prioridades de Trump y la realidad del pueblo explica por qué tantos aliados republicanos prefieren saltar del barco antes de hundirse con él. En estados como Georgia, el resentimiento político de Trump dejó heridas profundas. Tras un desastre natural, el presidente se negó a enviar ayuda federal simplemente porque el gobernador local no era su aliado político. Millones de ciudadanos quedaron desprotegidos por un capricho. Este tipo de decisiones revelan un patrón. Trump gobierna premiando a quienes lo respaldan y castigando a quienes se atreven a criticarlo, sin importar que en el camino sacrifiquen a ciudadanos inocentes. El uso del poder como arma de revancha política mina la confianza en las instituciones y evidencia el autoritarismo en ciernes que muchos le señalan. Incluso figuras consideradas leales han comenzado a marcar distancia. Mike Johnson, uno de los congresistas republicanos más cercanos a Trump y promotor de sus teorías de conspiración sobre el FBI y los sucesos del 6 de enero, declaró públicamente que el presidente no está bien y que su comportamiento está fuera de control. Estas palabras, pronunciadas en vivo, son una estocada simbólica, si hasta los más cercanos perciben que Trump perdió el rumbo, ¿qué queda para los demás? El resultado es un goteo constante de deserciones, con líderes que no solo se apartan de su figura, sino que cruzan al campo contrario para competir contra él en las próximas elecciones. El impacto no es solo político, sino también económico. La política migratoria de Trump, basada en redadas masivas y discursos de miedo, ha golpeado sectores enteros como la construcción. Proyectos se abandonan por falta de mano de obra, pues los inmigrantes, pieza fundamental de esta industria, han sido perseguidos y deportados. Empresas multinacionales como Hyundai, que invirtieron miles de millones en plantas de producción en Estados Unidos, se vieron afectadas cuando operativos federales detuvieron a cientos de empleados. Muchos de ellos con documentos en regla. El efecto fue devastador, se frenó la inversión, se paralizó la producción y se sembró un clima de incertidumbre que espanta a potenciales inversionistas. Lo paradójico es que estas políticas, presentadas como estrategias para proteger al trabajador estadounidense, terminan por destruir empleos y oportunidades.
El estadounidense promedio no tiene interés en cubrir trabajos especializados de construcción por salarios bajos y sin condiciones dignas. La mano de obra migrante, indispensable para sostener la industria, desaparece y con ella proyectos de vivienda y desarrollo económico. El resultado es un círculo vicioso: escasez de viviendas, alzas en los alquileres, caída de la inversión y desempleo. Mientras la realidad golpea, Trump insiste en promesas que nunca se cumplen. Siempre habla de plazos de 2 semanas, en 2 semanas llegará la cura contra el cáncer, en 2 semanas resurgirá la prosperidad, en 2 semanas se construirá el muro fronterizo o se generarán millones de empleos. Pero esas 2 semanas nunca llegan. Lo que sí llega, en cambio, son despidos masivos, inflación persistente, crisis de vivienda y una división social que crece cada día. Cada vez más votantes se cansan de esas falsas promesas. El discurso mesiánico, adornado con teorías alienígenas y fantasías doradas, ya no convence a una ciudadanía que enfrenta problemas reales y urgentes. La percepción de que Trump gobierna con paranoia y resentimiento se extiende, incluso entre quienes antes lo respaldaban sin reservas. El presidente divide al país entre aliados y enemigos, y en esa dinámica cada vez son más los que terminan del lado de los enemigos, incluyendo a republicanos de larga trayectoria que ya no están dispuestos a cargar con el costo político de su decadencia. La fractura republicana, por lo tanto, no es un rumor ni una exageración, es una realidad palpable. Cuando figuras como Jeff Duncan o Mike Johnson se apartan, el mensaje es claro: la lealtad a Trump tiene un límite, y ese límite se alcanzó cuando la conducción del país se volvió insostenible. Lo que ocurre en Georgia se repite en otros estados, con líderes y ciudadanos que cuestionan la capacidad del presidente para responder a emergencias, para sostener la economía y para mantener la dignidad del cargo. El caso de la industria manufacturera es igualmente revelador. Estados Unidos, históricamente una potencia industrial, enfrenta ahora un colapso parcial en sectores clave debido a políticas erráticas. La construcción de viviendas está detenida, las plantas de producción trabajan a medias, la inversión extranjera se retrae y el clima de incertidumbre es generalizado. La promesa de hacer grande a América otra vez se traduce en fábricas vacías, calles sin reparar y familias endeudadas. A nivel político, el costo es incalculable. Que un exgobernador republicano se pase al Partido Demócrata no es un simple cambio de camiseta, es un síntoma de que el barco se hunde. Que congresistas cercanos se atrevan a decir en público que Trump no está bien refleja que ya no existe un control férreo de la narrativa. Y que las bases sociales sufran inflación, desempleo y crisis de vivienda mientras el presidente presume lujos o difunde teorías alienígenas demuestra la desconexión total entre el poder y la realidad. El desenlace de esta fractura es incierto. Por un lado, Trump mantiene todavía una base de seguidores leales que lo ven como un líder fuerte y que compran sus teorías de conspiración. Pero por otro, la sangría de apoyos internos, la debacle económica y la crisis social parecen marcar el inicio del fin de una era. Lo que antes se veía como un proyecto sólido hoy se percibe como un barco a la deriva, donde cada día más tripulantes deciden saltar antes de hundirse. La historia reciente muestra que los presidentes pueden resistir ataques externos, pero difícilmente sobreviven cuando la oposición proviene de su propia casa. Eso es lo que enfrenta Trump. Ya no son los demócratas quienes lideran las exigencias de renuncia, sino sus propios aliados republicanos. Y esa es, probablemente, la amenaza más grande para su permanencia en el poder.